Bueno, muy buenos días para todos, apreciados estudiosos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy su docente en la asignatura de Gestión Integral del Recurso Atmosférico. Para mí es un gusto poder acompañarlos nuevamente en estas aulas y en esta asignatura que espero sea de gran interés para ustedes. Ya el propósito entonces de esta segunda sesión, como les había mencionado anteriormente en el encuentro anterior, el propósito es abordar el contenido de la primera asignatura, de la primer módulo. Como ustedes saben, tenemos 3 módulos en esta asignatura y el primero es Introducción a la Atmósfera y Contaminación. ¿Y por qué es importante este módulo o esta asignatura? Digamos que la problemática de calidad de aire es una de las principales causas de enfermedades y de morbilidad y de mortalidad en el mundo. Y eso está anunciado, es manifestado por la Organización Mundial de la Salud. De allí la importancia de poder, de conocer de dónde proviene esta contaminación atmosférica, cuál es ese origen y cómo es su mecanismo o su interacción, digamos, en el ambiente. Para esto, entonces, tenemos que adquirir algunos conocimientos generales sobre la atmósfera, sobre el clima, procesos meteorológicos que nos permiten interpretar más esos fenómenos de contaminación y de cómo se dispersa la contaminación en el ambiente o cómo se concentra también, porque hay factores que pueden influir en esto. Entonces, espero que el contenido temático ustedes lo disfruten. Finalizando entonces esta sesión, haremos la presentación de el contenido temático de las actividades evaluables que tenemos en este módulo y de esta forma entonces ya daremos claridad a través sea de este espacio con quienes se puedan conectar a lo largo de la sesión o al igual a través de los canales de comunicación que ustedes ya conocen. El correo electrónico de la institucional, mi correo es Ivone, como se escribe mi nombre, como lo ven en pantalla, @umb.edu.co, así como también pueden contactarme a través del buzón de Canvas o también mi número personal, ustedes ya lo tienen muy seguramente de las aulas anteriores. Si no lo recuerdan, mi número se los comparto nuevamente, que es 311-218-8531. Entonces, les deseo a todos muchos éxitos en esta asignatura y entonces, bueno, damos inicio a esta sesión. Ya entonces, en este momento les estoy compartiendo a ustedes la presentación que pueden visualizar. Y digamos que como les mencionaba anteriormente, pues la contaminación realmente representa un riesgo ambiental y es un riesgo que repercute, digamos, o tiene incidencia en la salud pública, así como en la calidad del ambiente, esas características del entorno. Y la contaminación se origina por diferentes fuentes. Hay unas fuentes que son naturales, así como hay otras fuentes que son pues las fuentes antropogénicas. Digamos que es importante comprender la atmósfera, la dinámica de la atmósfera, ya que hay diferentes factores que ayudan sea a concentrar o a dispersar los contaminantes. Y eso entonces va a traducirse en que esas concentraciones de contaminantes van a afectar o no a un ambiente, a unos organismos, a unos seres vivos, a las plantas y a las mismas personas. Hay diferentes factores, entonces, como les digo, algunos son por ejemplo, la misma fuente contaminante, entonces si es una industria o si es una fuente natural como un volcán, una actividad volcánica, la concentración, digamos, de esas fuentes, de esa descarga de contaminantes y el tipo de contaminantes también repercute. La fisiografía, o sea, ese relieve o la geografía, las formas como tal, si nosotros estamos en un valle, si estamos en una zona, digamos, boscosa o si estamos en una zona, una planicie que es totalmente despejada, si estamos ubicados en qué latitud de la Tierra, si estamos ubicados quizá más perdón,
si estamos más ubicados quizá hacia el trópico o si quizá estamos más hacia el polo. Entonces, todas esas características de donde se genere esa contaminación, pues va a hacer que digamos, se presenten ciertos fenómenos naturales que van también a repercutir en esa concentración o dispersión, y ya los veremos de manera detallada a lo largo de esta sesión. Bueno, entonces, como les decía, es muy importante que comprendamos ese comportamiento de la atmósfera y de cómo influye esa atmósfera en la vida del planeta, porque asimismo vamos a entender esa relación que hay con la calidad del aire. De allí entonces el objetivo de esta sesión, de brindar esos fundamentos teóricos sobre la atmósfera y sobre su contaminación. Bueno, entonces, como contenido temático para esta sesión, tenemos principalmente los elementos que presentamos aquí. Tenemos la atmósfera y meteorología, algunos aspectos sobre la atmósfera, variables meteorológicas, relaciones básicas que hay en la atmósfera y generalidades de la contaminación atmosférica. ¿Qué son los contaminantes atmosféricos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican estos contaminantes? El concepto de ignición y emisión es muy importante, es clave para comprender cómo voy a analizar esos contaminantes en el ambiente y los contaminantes primarios, secundarios y los contaminantes criterio. Entonces, empezamos con la definición de atmósfera. La atmósfera entonces es esa capa de aire o capa de una combinación de gases que envuelve la Tierra, ¿sí? Esta nos protege de esas condiciones adversas de ese espacio exterior y es la que permite que se desarrolle la vida misma en el planeta. Es por esto que la atmósfera tiene, bueno, realmente la extensión de la atmósfera es mucho más que 500 kilómetros de espesor. Y pues digamos que vale la pena resaltar que estos gases que están aquí en la forma en cómo se estratifican o cómo están distribuidos, por decirlo así, en esa capa de gases, esto es lo que permite que se desarrolle la vida en el planeta. Asimismo, pues favorece el intercambio gaseoso, que es lo que hace que sea posible la fotosíntesis y la respiración. Es un escudo protector y ya veremos por qué cuando veamos las capas de la atmósfera, de cómo nos defiende de esos agentes externos y también cómo controla o regula el clima por sus propias características. Y digamos que la atmósfera, el rol que tiene la atmósfera para el balance del calor en la Tierra es fundamental. Tan importante que los contaminantes atmosféricos es cuando, digamos, cuando su presencia varía en esta atmósfera, pues es cuando hablamos ya de esas problemáticas ambientales que no solo son locales, sino globales, como lo es el calentamiento global, el cambio climático. Entonces, digamos que de allí la importancia de ese rol de calor en la Tierra. Por otra parte, es el motor de los fenómenos climáticos externos, es decir, todos los fenómenos climáticos que se dan realmente es por esa configuración que tiene la atmósfera. Esto también podemos reconocer que es la que permite ese entorno agradable para la habitabilidad del planeta, para la presencia de fauna y flora. Es un reservorio de agua porque hace parte de esas fases en las que se desarrolla u ocurre el ciclo hidrológico. Y asimismo, pues es un medio para que la energía viaje a través de ondas, la energía recibida desde el exterior, así como la energía que intenta salir de la Tierra por el efecto albedo. Y asimismo es un medio
para los ciclos biogeoquímicos. Entonces, los ciclos por ejemplo, los ciclos el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno. Entonces, estos ciclos, la atmósfera cumple un rol muy importante porque ese nitrógeno, por ejemplo, en estado gaseoso, pues está presente en la atmósfera, ¿sí? Y ya posteriormente, pues puede pasar a procesos de fijación y ya, digamos, de transformación en otras de las matrices de nuestro planeta. Digamos que frente a la composición de la atmósfera, la atmósfera es una combinación de muchos gases, ¿sí? Vemos aquí esa composición, algunos a nivel de traza, otros ya en composición, digamos, en proporciones más relevantes, más significativas, y entonces vemos que de manera especial los principales elementos que componen nuestra atmósfera es el nitrógeno y el oxígeno. Miren que nosotros pensaríamos quizá que el oxígeno sea el principal, digamos, el principal elemento, pero el nitrógeno es un gas inerte. Entonces, ese balance y por la importancia misma de este, digamos, al ver esa composición, pues es el que abunda en mayor proporción con respecto a los demás, pero sí podemos ver que los otros son a nivel ya de trazas en composiciones menores, perdón, gases nobles, y priman entonces estos dos compuestos. Debemos también tener presente que los gases como tal, pues son elementos químicos, tienen un peso molecular y estos gases entonces están suspendidos en esa capa atmosférica, pero la gravedad ejerce una fuerza de atracción sobre ellos, así como con toda la materia que está en el planeta. Entonces, es así que estos, digamos, hay unos gases que están, digamos, concentrados a una mayor altura en la capa atmosférica y hay otros que predominan a nivel de suelo. Eso ya entonces lo vamos a ver con más detalle a continuación. Eh, por los mismos ciclos que yo les mencionaba, los gases entonces están continuamente transformándose, ¿sí? En esos procesos naturales. Y también, perdón, me retorno, digamos que aquí además de estos compuestos, olvidé mencionar el vapor de agua y la importancia de este, ¿no? Por el ciclo hidrológico. El vapor de agua varía mucho dependiendo entonces de donde nosotros nos encontremos. Naturalmente, entre más cerca de la superficie va a haber más vapor de agua y hacia los trópicos, hacia la zona del Ecuador, hay una mayor concentración de ese vapor de agua. Esto es por la incidencia de los rayos, ¿sí? Porque, como ustedes saben, el planeta tiene un grado de inclinación y entonces, digamos que la incidencia de los rayos va a ser, digamos, mayor en esta zona y hace que ese vapor, digamos, de agua esté más concentrado en esta zona. Y bueno, por otros procesos de movimientos y de fenómenos, digamos, de la estabilidad o de la dinámica de la atmósfera que ya entonces los vamos a ver. Digamos que en las regiones polares, entonces este vapor de agua es casi ausente, ¿no? Y pues digamos que esto hace parte del ciclo hidrológico, como les decía, y por esos efectos de temperatura es que se dan esos movimientos y las corrientes de aire. Eso ya se los voy a ampliar un poco más, pero sí es importante tener presente que el vapor de agua, así como todos estos gases, digamos que tienen una capacidad o un poder de absorción de energía, ¿sí? Que es la energía que absorbe de los rayos que se reciben en la atmósfera por el sol, ¿no? Los rayos del sol, esa radiación. Entonces, digamos que el vapor que se encuentra aquí, cuando ocurre ese ciclo de condensación, este es el principal motor de los fenómenos
climáticos que tenemos en nuestro planeta, como son los ciclones los vientos que tenemos en épocas del año, que digamos que hace que tengan unas características especiales, que sean unos vientos más fríos o unos vientos más cálidos, unos vientos con mayor contenido de humedad o con menor contenido de humedad. También vale la pena resaltar aquí en esta composición que el dióxido de carbono, pues aunque vemos que en proporción, digamos, con estos, pues sigue siendo una proporción menor, este es, digamos, uno de los principales responsables de, o bueno, uno de los principales elementos por los cuales se da el efecto invernadero y también por el cambio climático actual, ¿sí? Y que pues ya digamos que esa concentración adicional o mayor a la natural que hay en el ambiente de dióxido de carbono, pues es lo que llamamos cambio climático antropogénico. Finalmente, entonces, ya para poder entender esas características del espesor, entonces, como les decía, o sea, son más de 500 kilómetros de espesor, ¿sí? Y aunque en los polos se reduce esa altura de la capa. Digamos que las capas tienen diferentes grosores, ¿sí? Y estos dependen de su composición, de los gases que están presentes ahí. No hay un límite definido, digamos, un límite claro, como por decirlo así, una línea que me permita diferenciar ese borde, por decirlo así, o esa frontera de mi atmósfera con la atmósfera exterior, o digamos, sí, con la atmósfera, el espacio exterior, ¿sí? Pero digamos que sí se tienen unos estimados de esas distancias y de esas características como tal de las capas de la atmósfera. Entonces, las capas de la atmósfera, bueno, estas se formaron realmente hace más de 5.000 millones de años y digamos que inicialmente cuando se formó esta composición de la atmósfera no existía el oxígeno no estaba presente. Solo hasta hace unos 1.000 millones de años con los primeros microorganismos, es decir, con las cianobacterias, que digamos empezaron a usar el sol como una fuente de energía, empezaron a desarrollar la fotosíntesis y es ahí cuando se empieza a desarrollar o a estar presente el oxígeno en esa composición, ¿sí? Digamos que, bueno, como les decía, hay una constante transformación de los gases acá, son unos procesos dinámicos, la atmósfera no es un sistema estático, ¿sí? Y esta transformación se da por los ciclos biológicos y biogeoquímicos, la degradación de la materia orgánica, digamos, la respiración, la fotosíntesis, el que una planta consuma dióxido de carbono, lo transforma en oxígeno y a la vez los animales y los seres humanos que respiramos oxígeno y generamos o emitimos ese dióxido de carbono. El otro ejemplo que les daba del nitrógeno, el nitrógeno que está en forma gaseosa, digamos, de atómico en esa capa atmosférica y los procesos como tal que ocurren a nivel de suelo, es decir, digamos, los procesos, por ejemplo, por bacterias a nivel de suelo, que son las que fijan esa, transforman el nitrógeno para poder fijarlo en el suelo y que las plantas y otros organismos puedan aprovecharlo. Y asimismo, el nitrógeno vuelve a transformarse por la misma degradación de la materia orgánica. Eh, bueno, entonces ya vemos aquí que las capas como tal tenemos dos formas de clasificarlas, ¿sí? Ya con esta introducción de esas características de el que lo compone. Entonces, las capas como tal, disculpen un segundo, voy a dar ingreso a alguien que se está conectando. Bueno, creo que hubo un inconveniente con su conexión, esperemos a que vuelva a unirse Laura.
Bueno, entonces las capas como tal de la atmósfera podemos clasificarlas de dos formas. Voy a saludar entonces a Laura. Creo que ya ahora sí está conectando. Bueno, creo que tiene problemas de señal. Esperemos que pueda conectarse. Entonces, la capa de la atmósfera, como les digo, bueno, ya está conectada Laura. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesora. Bienvenida, qué gusto que me puedas acompañar en esta sesión. Ay, profesora, qué pena, creo que empezaba un poco más temprano, que tenía entendido que era las 8:30. No, el módulo uno, sí, pero la bienvenida y guía, la presentación de la guía didáctica empezaba a las 8, pero no te preocupes, ya el video ya lo estoy cargando en la plataforma y digamos que solo hemos abordado los dos primeros temas, entonces ya para que te pongas al día va a ser fácil con la grabación, ¿vale? Entonces, por el Bueno, muchas momento, gracias. vale, cualquier cosa, entonces te invito a que actives el micrófono si tienes alguna inquietud o si quieres hacer algún aporte frente al contenido que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, sí, Listo. señora. Entonces, estaba en la explicación de cuáles son las capas de la atmósfera, ¿sí? Yo puedo clasificarlas de dos formas, según la composición o las variaciones térmicas que hay en esta, ¿sí? Las capas de la atmósfera, entonces, digamos, pueden ser según su composición eh, digamos, de manera general en homósfera y heterósfera, o a veces se les dice también homosfera y heterosfera. O sea, digamos que los dos términos tienen validez como se pronuncie, ¿sí? Digamos que la homósfera como característica es que, como su nombre, haciendo alusión al nombre, digamos que la composición es homogénea, ¿sí? Es uniforme, no es que esté tan estratificado, que tenga, digamos, distribución según la densidad de los gases, sino que hay, por los mismos fenómenos o procesos atmosféricos, se mezclan tanto los gases que están aquí que no hay una estratificación como tal, ¿sí? Es una mezcla de todos estos componentes y pues obviamente por las mismas corrientes de aire, pues esa mezcla va a ser permanente, va a ser continua. Asimismo, tenemos entonces que resaltar que aunque están mezclados, es importante tener presente que quizá algunos, digamos, los gases más pesados igual van a tener tendencia a estar más cerca de la superficie por efecto de la gravedad. ¿Sí? Es así que entonces digamos, a pesar de que esté mezclada, digamos que sí podemos mencionar que hay una mayor densidad a nivel de la troposfera, o bueno, digamos, cercano a la superficie terrestre. La heterósfera, entonces, digamos que está ubicada sobre la capa, la homósfera, ¿sí? Y esta heterósfera está compuesta por, digamos, los gases están más estratificados, ¿sí? Y digamos que esta estratificación sí es muy clara, muy definida, y eso, por ejemplo, lo vemos acá, ¿sí? Vemos como digamos que el nitrógeno que está presente acá, pues al ser de mayor peso molecular está primero y finalmente el hidrógeno al ser el de menor peso. Y ya aquí en la parte final es lo que tenemos ya contacto con ese espacio exterior, ¿sí? Digamos que ambas capas, digamos, una capa intermedia, una fase de transición que se llama homopausa, pero es básicamente una transición. Ya entonces, la otra clasificación que tenemos es la de la que es según las variaciones térmicas. Y es que podríamos pensar quizá que, bueno,
al estar más lejano de la superficie terrestre, si yo pienso así como estando en, no sé, si yo estoy a nivel del mar y si estoy en una montaña, en el pico de una montaña, yo pensaría quizá que la temperatura va a ser así, el gradiente térmico va a ser progresivo así hasta la superficie externa, pero resulta que por los mismos procesos que se dan en cada una de estas capas, según los elementos que están presentes, la temperatura varía. ¿Sí? Y ese gradiente térmico aumenta o disminuye según la capa donde se esté. Y eso es lo que vemos entonces en en estos esquemas. Digamos que aquí estos dos esquemas tienen la misma representación, los mismos estratos, si ustedes se dan cuenta. Pero entonces aquí lo que hago referencia es que la atmósfera está compuesta por estas tres capas principalmente, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Y la termósfera tiene básicamente, está compuesta principalmente por la termósfera y la exósfera. Entonces, empecemos por la troposfera. La troposfera entonces es donde, como inicialmente había mencionado en las características o en la presentación de la atmósfera, es la que es donde más se concentran los gases. ¿Y por qué es? Pues por la gravedad, ¿sí? Porque la gravedad, los gases tienen su peso molecular y así como toda la materia que está presente en el planeta, pues es atraída hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, en este ocurren la mayoría de los procesos climáticos, ¿sí? Esta troposfera tiene un promedio alrededor de unos 12 kilómetros de altura y en esta capa es donde mayor se concentra también el vapor de agua, ¿sí? Y de esto es que depende o de esto es que se da inicio. Bueno, claro que al ser un ciclo no podemos hablar del inicio o el fin, pero es determinante ese vapor de agua para esos procesos y esos movimientos que hay de aire en la atmósfera y para los mismos procesos atmosféricos. Digamos que acá podemos hablar que a medida, en esta troposfera, a medida que yo suba o aumente de altitud, va a disminuir la temperatura. Miren que acá tenemos una escala de temperatura, ¿sí? Hasta que llegamos a la tropopausa, que es esa intermedio entre la troposfera y la estratosfera, que es la siguiente capa, ¿sí? En esta estratosfera, ¿qué es lo que tenemos? Principalmente tenemos ozono. El ozono es importante para la vida y para la protección de la vida en el planeta. Sin embargo, no sé, Laura, si tú recuerdas de pronto de las problemáticas ambientales cuando uno habla del ozono bueno y del ozono malo. No sé si tú lo recuerdas. Ah, sí, señora. Entonces, digamos que, ¿dónde El estaría O3 es el ozono. el ozono malo o el ozono bueno? ¿Qué El recuerdas tú? ozono. Sabemos Que que hay dos el que queda personas. sobre la superficie de la Tierra. ¿Aló, me escucha? Sí, claro que sí. Ah, ya, ya, ya. Que el ozono malo, creo que estaba que quedaba sobre la superficie de la Tierra, que estaba cerca de la Tierra, Ok, algo así o correcto. no. Sí, Creo correcto. Así que es. era el Ese es el O3. principal. El ozono es O3 siempre, ¿sí? El ozono, digamos Ok. que esa composición, son tres moléculas de oxígeno, siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero cuando se forma a nivel de troposfera, digamos que es una zona donde no debería haber mucho ozono, ¿sí? Entonces empieza a generar unas problemáticas ambientales y por eso hace parte de los contaminantes que digamos que repercuten en la calidad del aire, pero cuando está en esta capa, en la estratosfera, es cuando hablamos del ozono bueno, porque ahí es donde cumple esa función de protegernos, de proteger la vida, ¿sí? Resulta que esta estratosfera es la que, bueno, hay unos rayos solares, ¿sí? Los rayos solares son los que, digamos, atraviesan toda esta capa que tenemos acá, ¿sí? Y al atravesar esta capa,
hay algunos rayos que son frenados, ¿sí? Según la radiación tiene diferentes características, ¿sí? Entonces la radiación solar, por ejemplo, emite rayos X, rayos beta, rayos gamma, etcétera. Estos son retenidos más arriba, pero digamos que aquí me quiero concentrar es en los rayos UV, ¿sí? Entonces los rayos UV, hay varios rayos UV, ¿sí? UVA, UVB, UVC. Los UVB y los VC son los que tienen mayor afectación, o sea, que son más dañinos. Y estos son los que son frenados por esa capa de ozono. Asimismo, cuando el ozono, digamos que aquí cuando empieza a estar presente el oxígeno, también estos rayos pueden, digamos, chocar contra las moléculas de oxígeno y esto hace que esta energía, el ozono, digamos, tiene esa mayor capacidad como de frenarlo, pero el oxígeno no lo tiene, entonces digamos que lo que hace es disociar el oxígeno. Entonces quedan átomos sueltos de oxígeno, pero por química, digamos, esa molécula, ese elemento va a tratar siempre de unirse. Entonces, al volver a unirse, esa molécula de oxígeno se une con otra perdón, sí, oxígeno monoatómico, por decirlo así, se une con esa de oxígeno que es diatómico y ahí es cuando se forma el ozono. Entonces, digamos que una forma en la que se forma el ozono aquí en esta capa es por eso, por el oxígeno que está presente y va formándose. Pero ese ozono, digamos, también por reacciones con los contaminantes en esta troposfera, cuando se forma, pues ya aquí es donde empieza a tener ciertos problemas y es el dolor de cabeza y por eso es que le llamamos el ozono malo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con la mesósfera. La mesósfera, entonces, bueno, tenemos aquí una capa intermedia que es la estratopausa, que es la transición de la estratosfera a la mesósfera. Y, bueno, olvidé mencionar algo, el gradiente térmico, estábamos hablando de la temperatura, ¿no? Entonces, como aquí tenemos el ozono y es quien frena esos rayos, entonces está concentrando una energía, ¿sí? Digamos que al frenarlo hace que esa energía pues esté chocando, digamos, contra ese ozono y algo va a permanecer acá, otra va a tratar de ser liberado o retornado hacia el exterior. Y cuando ocurre esto, entonces es cuando el gradiente térmico aumenta, la temperatura en esta capa aumenta, como vemos en esta gráfica. Sin embargo, al llegar a la mesósfera, vuelve a descender el gradiente térmico, lo que hace es que descienda esa temperatura y esta, digamos, es una capa que es, quizá, digamos, este descenso es porque pues ya no tenemos esa concentración de ozono acá y en esta capa, digamos que la característica principal es que es donde se destruyen los meteoritos. Si hay algún meteorito que intenta ingresar, digamos que esta capa es la que principalmente lo frena y lo desintegra, y cuando se desintegra es lo que nosotros vemos o denominamos estrellas fugaces, ¿sí? Pero lo que hace es que es el proceso de desintegración de esos meteoritos que entonces al desintegrarse pues no van a llegar propiamente a la troposfera, o sea, tendría que ser un meteorito eh, de tamaño, de proporciones ya demasiado significativas para pensar que entonces ya llegue aquí a la superficie. Que pues es posible, ha ocurrido, digamos, a nivel de la historia y que hace parte del mismo desarrollo de la vida del planeta, pero pues digamos que en términos generales, la mayoría se desintegran aquí en esta capa. Entonces, esta zona también digamos, está separada por una zona de estabilidad térmica o de transición para pasar a la termósfera, ¿sí? Bueno, digamos que la termósfera, perdón, aquí, ay, es que en este esquema no vemos bueno, sí, la termósfera realmente también se llama la ionosfera, ¿sí? Aquí, miren, aquí está descrito. Entonces, esta ionosfera, digamos que es la capa más alta y es la que no hay un límite definido con ese espacio exterior, pero podremos hablar, digamos, perdón, no al espacio exterior, sino ya para pasar a la exósfera. Esta, digamos que tiene alrededor de quizá unos
no recuerdo digamos, la altura, creo que son alrededor de unos 85 kilómetros. Pero entonces esta ionosfera, en la ionosfera es donde primero está principalmente presente ese campo magnético, ¿sí? Del planeta, porque sabemos que por la misma gravedad hay un campo magnético que se genera de polo a polo, ¿sí? Aquí es donde ocurren esas ondas de alta frecuencia, donde está presente, también tiene la característica de una conductividad eléctrica, porque principalmente es la primera capa que refleja el viento solar. ¿Sí? Y entonces aquí es donde ocurren las auroras polares, o las que también conocemos como auroras boreales o australes, ¿sí? Y esas auroras son esos escenarios o digamos son unos espectáculos de la naturaleza, por llamarlo de alguna forma, donde las partículas digamos, las partículas que son traídas de ese viento solar que alcanza a chocar, digamos, con la capa atmosférica, entonces esas partículas van a chocar contra digamos, esa atmósfera, con esta capa como tal, y principalmente, digamos, en las zonas polares, como ese campo magnético, digamos, es mayor o es del punto de origen, es donde empieza entonces a verse esa luminiscencia, ¿sí? Se ve en algunas partes del planeta, pero predomina hacia los polos. Entonces, si es en polo norte, las llamamos auroras boreales, y si es en el polo sur, pues las llamamos auroras australes. Ya entonces tenemos las últimas capas, que entonces sería de la exósfera, la termósfera y la exósfera. Esta termósfera es la que ya, bueno, y ya realmente estas dos son las que ya estaríamos hablando de unos 500 kilómetros digamos, de distancia. En esta termósfera también se caracteriza porque, digamos, en esta orbitan los telescopios. Bueno, sí, los telescopios en general, la radiación entonces, y digamos que esa radiación, olvidé mencionar, es absorbida principalmente por el hidrógeno y por el oxígeno, ¿sí? Es por esto que el gradiente térmico aquí empieza a aumentar, ¿sí? Y finalmente, entonces, la exósfera ya es ese punto de fusión con el espacio, ¿no? Ya hasta aquí, entonces, bueno, aquí vemos algunas características adicionales, las capas de hidrógeno y de helio. En la exósfera es una poca densidad, la termósfera ya tiene una mayor densidad. Miren, 600 hasta 600 kilómetros puede tener. La temperatura, miren que puede alcanzar hasta los 1500 grados por ese mismo efecto de absorción de esa radiación proveniente del sol, y que es a causa de, como les decía, el oxígeno y el oxígeno y el hidrógeno principalmente. Y digamos que también pues la característica de las ondas de radio, que es donde, digamos, esas ondas de comunicación que utilizamos en el planeta se dan o ocurren a nivel de esta capa. Hasta aquí entonces hemos visto la descripción, una descripción general sobre la atmósfera, su composición y las capas que la conforman. Vamos ahora entonces a analizar ya un tema de mayor profundidad o de mayor, podría decirse, complejidad, que es el comportamiento de la atmósfera. La atmósfera como tal tiene una dinámica, ¿sí? Esta dinámica está dada por procesos como son los que vamos a presentar acá, que son los cambios en temperatura, cambios en presión por la altura, así como efectos, digamos, el albedo y el efecto invernadero. Empecemos entonces con los cambios de temperatura con la altura. Como decía yo un par de diapositivas atrás, pues si yo estoy a nivel de la troposfera y pues yo digo, si, ¿dónde tengo una mayor temperatura y dónde una mayor temperatura? A mayor temperatura, perdón, a mayor altura, disminuye la temperatura por lo que veíamos de ese gradiente térmico en la troposfera, ¿no? Y eso, ¿tú recuerdas de pronto o alcanzaste a escuchar, Laura, a qué se debe? ¿Lo recuerdas?
El, el cambio de temperatura dependía de los gases que se encontraban en Sí, cada capa. pero entonces en la troposfera, ¿por qué a mayor altura hay menor temperatura? ¿No recuerdas de pronto? O bueno, quizá de pronto no estabas No, en no, no te señora. habías conectado. Bueno, digamos que la principal razón es porque entre más cerca se esté del nivel del mar, hay mayor vapor de agua. Y el vapor de agua, pues tiene una capacidad de absorber esa energía de los rayos, de la radiación, y por eso se concentra más el calor. ¿Sí? Entonces, por eso si yo estoy en el pico del Everest, pues la temperatura va a ser mucho más baja, por debajo de los 0 grados Celsius, mientras que a nivel del mar, pues la temperatura va a ser otra, ¿sí? Va a ser mayor. Hay otra característica y son los cambios de presión con la altura. Entonces, los cambios de presión con la altura dependen directamente de la ecuación hidrostática. O sea, esto es mecánica de fluidos, que ustedes hasta el momento no lo han visto, pero entonces ya cuando vean mecánica de fluidos ya se van a recordar esta asignatura propiamente por esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación lo que me muestra, esta ecuación hidrostática lo que me está mostrando es que hay un cambio de presión según por efecto de la densidad, perdón, la gravedad, ¿sí? Por efecto de la densidad del fluido, que en este caso es el aire, y por un cambio de altura. Es decir, a mayor altura, bueno, o quisiera preguntarte acá, ¿qué consideras? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿A nivel del mar o en la cima del Everest? A nivel del mar. Ok, correcto. Entonces, a nivel del mar, pues tenemos esa capa de gases que tienen una densidad, que tienen una atracción hacia el planeta, hacia la Tierra. Entonces, si yo estoy acá, la capa de gases que tengo aquí encima, pues es mayor y por eso es esta representación que tengo aquí, ¿sí? Y digamos que entonces la presión atmosférica yo la voy a medir. Siempre, digamos, tenemos diferentes unidades para poder medirla, ¿no? O para expresar la presión atmosférica. Nosotros podemos hablar de milímetros de mercurio, de milibares, de hectopascales o de atmósferas. A nivel del mar, entonces, una atmósfera es equivalente a estas otras unidades que tenemos, 760 milímetros, 1013 milibares o 1013,2, bueno, hectopascales. Otra de las características que podemos ver acá es cuando nosotros hablamos de la temperatura de ebullición. Entonces, no sé si por otras, digamos, otras asignaturas que ustedes hayan visto, recuerden en sí qué es la temperatura de ebullición. ¿Tú quizás recuerdas, Laura? Tranquila que no es quiz. La temperatura de ebullición es como el máximo de temperatura que puede tener un líquido antes de cambiar de fase. Ok, correcto. Entonces, esa temperatura de ebullición está definida por o está determinada por la presión de vapor del líquido. Cada líquido tiene una presión de vapor característica, ¿sí? Y entonces, cuando el líquido está rodeado de, o digamos, un líquido o un gas, ¿sí? Entonces, cuando esa presión de vapor de ese líquido se iguala a esa perdón, a esa presión de vapor que lo rodea, que sería la atmósfera, entonces es cuando hablamos de la temperatura de ebullición. Si ya vemos esa definición, eh, ¿dónde, eh, eh, a qué- dónde tendría yo una temperatura de ebullición menor para el agua? Digamos, yo voy a tomarme un, un té, ¿sí? Y voy a poner a hervir el agua. ¿Dónde hierve? En pocas palabras, ¿dónde hierve más rápido? O sea, ¿dónde a menor temperatura va a hervir? Alcanza esa ebullición. ¿En el Everest o a nivel del mar? Am, ¿En dónde alcanza mayor la ebullición más rápido?
Sí, ¿en dónde alcanzaría la ebullición más rápido? A nivel ¿Perdona? del mar. ¿A nivel del mar? A nivel del mar. Ok, Sí. bueno. Entonces, en esta ocasión, incorrecto. Resulta que hay que tener presente que la presión de vapor se iguala a la que lo rodea. ¿Sí? Entonces, si yo estoy a nivel del mar, la presión acá atmosférica es mayor, tengo una mayor capa de gases acá que tengo que romper, o sea que tengo que subir más la temperatura para poder llegar a esa temperatura de ebullición. Mientras que si yo caliento esa agua o ese té o ese café a una mayor altura, pues la capa atmosférica que hay acá es menor, hay menor presión atmosférica, por tanto, se necesita menos temperatura para romper o igualarse con esa presión del ambiente que rodea ese líquido. Entonces, un tinto o un agua hervida, una infusión que yo vaya a tomar que esté hirviendo, va a ser menos caliente acá que a nivel del mar. Va a ser mucho más caliente acá. Y eso le pasa mucho a las personas, por ejemplo, alguna vez como una experiencia, una persona, un conferencista de un evento que yo estaba, que venía de Bolivia, venía de La Paz, y por la altura allá, pues él estaba acostumbrado a tomar el café caliente, y cuando fue a tomarlo en Medellín, pues realmente se quemó pues él haciendo esa asociación, claro, yo estoy acostumbrado a la presión de vapor o a la temperatura de ebullición en donde yo vivo. Entonces, ese es un dato interés, pero nos permite precisamente comprender esa relación que hay entre los factores como la presión atmosférica y la temperatura, sea del ambiente, así como los procesos de la presión de vapor. Bueno, entonces ya con esto pasamos a otros elementos que son importantes entenderlos dentro de el comportamiento de la atmósfera. Tenemos la radiación. Frente a la radiación, digamos que la radiación pues son las ondas electromagnéticas que provienen del sol, son emitidas por el sol y como te decía anteriormente, pues está compuesta por la luz como tal, los rayos UV, infrarrojos, los rayos X, beta, gamma, etcétera. Y digamos que entonces esta luz, esta radiación es transportada o es emitida por el sol y atraviesa, digamos, esta capa atmosférica. Algunos rayos, como los beta, los gamma, que son reflejados por las primeras capas, son reflejados al espacio, y hay otros que alcanzan a pasar. Unos alcanzan digamos, a reflejarse, digamos, en capas intermedias, y otros alcanzan a ingresar a la superficie de la Tierra, y cuando llegan aquí a la superficie de la Tierra, pues son reflejados. Algunos de estos entonces se absorben por la atmósfera, ¿sí? Y otros se alcanzan a salir, retornan a ese espacio. Aquí entonces tenemos que hablar de otros elementos que son importantes y es el albedo y el efecto invernadero. El albedo es la capacidad de un objeto de reflejar la radiación, ¿sí? O sea, la rebota. Este efecto que tenemos acá, este rebote, ¿sí? Un objeto, entre más claro, más blanco sea, va a reflejarlo más, porque recordemos que el blanco reúne todos los colores, ¿sí? Y un objeto oscuro lo que va a hacer es retenerlo más, ¿sí? Entonces, cuando esta energía ingresa, la Tierra absorbe esa energía, digamos, por las zonas que no tienen tanto albedo, y digamos que en el día está absorbiendo esa energía y en la noche empieza a liberar esa energía. ¿Sí? Pero entonces esos otros elementos de la atmósfera pues ya vienen a jugar otro rol importante y es que aquí tenemos el efecto invernadero, que es un efecto, un proceso, digamos, natural. ¿Sí? Este efecto invernadero, entonces esos gases que están en la atmósfera tienen una capacidad de, digamos, de absorción de energía y por lo tanto ese efecto, digamos, de invernadero es un proceso natural que nos da esa calidez, esa temperatura agradable para que exista la vida en el planeta. Si no tuviéramos esos gases en la atmósfera, pues habría un enfriamiento como lo que sería en la época de las glaciaciones, pero digamos
digamos que por esa concentración de gases que se da de forma natural, entre ellos el monóxido de carbono, el metano, bueno, y los otros gases de efecto invernadero, el óxido de nitrógeno, y otros elementos. Entonces, cuando están más concentrados, ocurre por la contaminación, es cuando se concentra esa temperatura más de lo que debe, ¿sí? Entonces ya es cuando empezamos a hablar de los procesos ya digamos que son de origen antropogénico y hay un calentamiento como tal de esa temperatura media de la Tierra por efecto de esa acumulación de energía. ¿Sí? Asimismo, hay otro efecto que es, digamos, cuando se refleja de la atmósfera nuevamente a la Tierra. O sea, ingresa, la absorbe la tierra, la emite la tierra, la libera, pero a veces hay unas capas, cuando hay unas capas que se forman, digamos, de temperatura menor, digamos, porque si en la noche se enfría rápidamente, digamos, a una muy alta velocidad, esta capa, entonces, digamos, se forma una capa que va a hacer que el gas, digamos, al ser de mayor densidad, por la temperatura o la densidad de estos gases, y bueno, esta energía va a ser retenida y es cuando hablamos del proceso de inversión térmica. Y el proceso de inversión térmica es importante entenderlo, digamos, porque también puede influir en que los gases no se dispersen, los gases contaminantes se van a concentrar más y es cuando tenemos esas alertas de calidad de aire en las ciudades. Bueno, ya por acá, entonces ya terminamos este contenido. No sé si estos temas fueron claros para ti, Laura. Sí, sin embargo, con la radiación siempre Sí, me ha vale. De parecido todo, como un sí. poquito más difícil de entender. Pero bueno, espero que con el material de estudio, digamos, al leerlo ya puedas verlo ya digamos como con más amplitud y a veces, por ejemplo, tú puedes buscar, por ejemplo, lo de inversión térmica y tú ves, en internet hay unos videos que muestra esa dinámica, así como por cámaras que graban un paisaje en un valle y muestran ese proceso en la noche de enfriamiento, de cómo se forma esa capa fría y cómo se concentran los gases en el día. O sea, es muy chévere y eso es lo que le permite a uno como entender esa dinámica, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, igual sabes que me Ok, puedes consultar. Bueno, entonces ya pasamos sí, a los señor. movimientos del aire. Resulta que ya hemos hablado de los cambios de temperatura, de la presencia de vapor en el agua y, bueno, había otra cosa, perdón, me retorno acá, esto de los atardeceres. Esta es otra de las características que hay por el efecto de la radiación, que unos atardeceres sean más azules, más naranjas, más rojos, ¿sí? Esto es por la concentración de las partículas sólidas que hay, digamos, en esa atmósfera o en este ambiente. Entonces, entre más partículas sólidas haya suspendidas en el aire, esas partículas pueden ser gotas de agua, cristales de agua, o el mismo oxígeno, los mismos gases, nitrógeno o también material particulado. O sea, por la misma contaminación se pueden dar mayor intensidad en estas coloraciones de los atardeceres, ¿sí? Y esto ocurre es porque, digamos, los rayos solares, esa luz blanca, entonces choca contra esas partículas y dispersa los rayos del sol. ¿Sí? Entonces, digamos que el oxígeno y el nitrógeno va a dispersar más el azul y el violeta y pues son los principales componentes de la atmósfera, ¿sí? Pero en el atardecer, digamos que el sol al estar bajo, pensemos que la trayectoria del sol, digamos que al atardecer sería así, en esta zona, ¿sí? Entonces hay una mayor trayectoria de la capa de la atmósfera por esos rayos solares, que si son en el cenit, que es cuando inciden directamente, digamos, de forma perpendicular, por decirlo así, hacia el planeta. Entonces, cuando ocurre esto, es que los rayos al recorrer, digamos, estas mayores extensiones, es cuando entonces se empieza a dispersar más estos tonos, ¿sí? Y digamos que dejan pasar, entonces el nitrógeno y el oxígeno, como les decía, dispersan el azul y el violeta y dejan entonces pasar más los tonos naranjas y rojos y de ahí que pues tengamos estos paisajes, pero un factor de contaminación ambiental también puede influir en esto. Ya pasamos entonces a los movimientos del aire.
Eh, Eso quiere decir que esos paisajes tan bonitos muchas veces reflejan la contaminación de la atmósfera. es posible porque digamos que las partículas que sólidas que estén en esa atmósfera no necesariamente sean, digamos, por procesos naturales. O sea, el material particulado puede ser también por contaminación, ¿sí? Pero ten presente que, bueno, cuando se forman las nubes, cuando uno ve el ciclo hidrológico, cuando se forman las nubes, para que se formen las nubes deben haber partículas sólidas que se llaman los núcleos higroscópicos, ¿sí? Entonces, el vapor empieza a subir, que eso es lo que ya vamos a ver ahora, y por el mismo gradiente térmico se empieza a bajar la temperatura hasta que ya se condensa, pero para eso necesita un núcleo, un punto de donde condensarse, o sea, a dónde me fijo yo para formarme como agua, ¿sí? Esos núcleos de condensación son ese material particulado, ¿sí? Entonces, si yo tengo, te pongo un ejemplo, si yo analizo la formación de la lluvia o de las nubes y la condensación como tal, que pues después puede derivar en lluvia, ¿sí? ¿Dónde podría llover más? ¿En una zona boscosa o en una ciudad? Mm, no, pues como, o sea, depende pues llueve generalmente más en una zona boscosa, sí, pero pues Por me el imagino vapor que de también agua, quizá. depende de, sí, Exacto, pero o bueno, o miremoslo así, en una zona de campo, tenemos una zona de campo y una zona urbana. ¿Dónde crees que llueve más? ¿dónde creo? Pues Ahí sí. debería ser en la zona de campo, pero no sé. Bueno, pues resulta que llovería más en la ciudad, porque precisamente ese material particulado, esas materias, esos contaminantes que están suspendidos en el aire, cumplen esa función de núcleos higroscópicos, ¿sí? Entonces, frente a esos núcleos higroscópicos, si hay, lo que depende es del vapor de agua que haya. Si hay mucho vapor de agua, entonces pues habrá suficiente para que en el momento de la condensación pues se alcance a formar la nube y ya cuando esos núcleos higroscópicos ya tienen suficiente peso, pues es cuando ya empieza a llover porque la gota de agua tiene suficiente peso ya para precipitar, ¿sí? Pero es un factor que influye, la contaminación puede influir precisamente en eso. Ese es otro de los ejemplos entonces que te puedo presentar. Listo. Ya entonces, Ok. digamos que aquí vamos a ver otras características. Vamos a ver los movimientos del aire. Entonces, digamos que el aire, como yo decía en un inicio, la atmósfera es un sistema dinámico, no es estático, ¿sí? Aunque tenemos unas características de una atmósfera estable en ocasiones, la atmósfera tiende a ser más inestable porque esa misma dinámica es la que da esa mezcla, esa interacción, esos procesos y así como los vientos, ¿sí? Entonces, digamos que hay diferentes patrones de comportamiento del aire. Tenemos que tener presente que si el planeta fuera estático, si no se moviera, entonces tendríamos una circulación o digamos una rotación, un flujo de aire que se daría de la siguiente forma. Ya hablamos que en la zona de Ecuador, entonces hay una mayor incidencia de radiación y digamos que se concentra más el vapor de agua, ¿sí? Al estar más concentrado acá por haber mayores temperaturas, nosotros sabemos que, digamos, en las latitudes altas y bajas, digamos que tenemos las etapas, los periodos de estacionarios, invierno, verano, primavera, otoño, pero acá en esta zona de confluencia intertropical, en esta zona de ecuatorial o el trópico, es más estable ese clima, ¿sí? Cuando tenemos ese vapor de agua, pensemos que entonces que desde el ciclo hidrológico, entonces, se calienta ese vapor de agua, ¿sí? O el aire, esa masa de aire que tiene vapor de agua se calienta. Al calentarse, entonces, ¿qué ocurre? Hay digamos, si yo pienso en un fluido que se calienta, ¿la densidad aumenta o disminuye? Disminuye. La densidad disminuye porque el volumen aumenta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, bueno, voy a ver si puedo escribirlo acá.
Pluma. Bueno, aquí no me gusta mucho escribir con este, pero digamos que hay una ecuación, la ecuación de los gases, ¿sí? Que me va a decir, bueno, no sé si la alcance a poner acá. Vamos a ver. Presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante, ¿sí? Constante. Entonces, esta es la ley de los gases. ¿Qué quiere decir? Que si yo disminuyo la temperatura, va a aumentar perdón, si al aumentar la temperatura va a aumentar esa densidad, ¿sí? Y la presión, digamos, al expandirse perdón, aumenta el volumen y al expandirse ese gas aumenta la presión. Entonces, digamos que esto lo vamos a tener presente, esta ecuación de los gases lo vamos a tener presente para comprender ahora el proceso. Si yo caliento esa masa de aire por efecto de la radiación, entonces se expande, aumenta ese volumen, ¿sí? Y la presión aumenta porque digamos que está ejerciendo una fuerza hacia afuera para poder expandirse, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, ¿y qué pasa entonces con esa presión? Ese aire, digamos, sube, ese vapor de agua sube, ¿sí? Al subir esa masa de aire caliente es lo que llamamos movimientos convectivos, convectivo del aire. Entonces, el aire caliente sube porque es de menor densidad, perdón, si es de menor densidad, entonces al ser de menor densidad, por efecto de la gravedad, entonces va a estar en una capa más alta y aquí entonces van a estar los gases más fríos, ¿sí? Entonces, el aire frío que esté, digamos, en otra zona, va a desplazarse acá, esto es lo que llamamos movimiento advectivo, para que entonces, digamos, para ocupar el espacio que está dejando esta masa de aire que está subiendo. No sé si sea claro, digamos, este movimiento del aire. Entonces, Y ahí cuando es cuando queda ese espacio donde se crea el viento. así es que estas son las corrientes de viento, ¿sí? Las corrientes de Ah, viento se dan por las diferencias de temperatura. Tengo la masa de aire acá, entonces muestra a ver si acá, no, espérame. Voy a hacerlo aquí. Tengo una masita de aire acá, un volumen específico. Resulta que se calienta por el sol, ¿sí? Entonces se expande. Al expandirse, acuérdate, aumenta la presión. Entonces, esa presión está forzando hacia arriba porque además tiene una densidad menor y por tanto, entonces va a tender a subir la masa del aire. Es la misma cantidad de aire, pero se expande, ¿sí? Porque es de mayor densidad, ¿sí? Al subir acá, entonces, digamos que queda un espacio acá vacío, ¿sí? Este es el movimiento convectivo del aire. Y hay un movimiento advectivo que es que el aire frío que se encuentra en superficies en otras distancias, pues va a aprovechar para desplazarse y ocupar, porque esa fuerza de esa presión que se está ejerciendo va a arrastrar esas corrientes frías para que sean ocupadas por el aire que se ha desplazado hacia arriba. Y esto es lo que vemos acá. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros habláramos que la Tierra fuera completamente estática, pues el movimiento que tendríamos acá es que aquí sube, avanza hacia el polo y retorna. En el polo sabemos que es más fría la temperatura, entonces ese aire es el que es desplazado hasta este punto, ¿sí? Vuelve acá. Nuevamente, como arrastra vapor de agua, aquí se concentra, se calienta y vuelve a subir. Ese sería como el ciclo en forma estática. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes factores que van a influir en el patrón o en el comportamiento del aire, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Voy a borrar, perdón, voy a borrar ya todo como para no confundir con tantas líneas. Entonces tenemos la rotación del planeta, ¿no? Y la rotación del planeta hace que tengamos otro efecto que se llama el efecto Coriolis, ¿sí? No sé si tú has escuchado sobre ese. El efecto Coriolis hace que los fluidos, digamos, si están girando, un fluido, digamos, un objeto está girando y el fluido que esté contenido en él, digamos, va a girar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? En Ecuador hay una zona que es donde está, digamos, lo que se llama el ombligo del mundo y tienen esa línea claramente identificada de dónde es esa línea del Ecuador y tienen, digamos, no sé, como un platón con agua.
digamos, con un sifón, ¿sí? Y entonces lo ponen aquí en la mitad. Digamos que lo ubican a este lado y dicen, bueno, vamos a desocuparlo, entonces le quitan el tapón y empieza a girar. Pero entonces si lo ubican hacia los hemisferios bajos, entonces va a girar hacia la izquierda, ¿sí? Perdón, acá hago, bueno, hagamos de cuenta que gira hacia la izquierda. Perdón, aquí hacia la izquierda, sí. Y si yo lo ubico hacia el hemisferio alto, va a girar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, perdón, aquí hacia la derecha sería así. Estoy un poco, se me cruzó el dibujo. Entonces, aquí vemos digamos, aquí vemos cómo sería. Entonces, aquí el aire como tal, por el efecto Coriolis, se va a, digamos, este proceso que sería uno solo, se va a romper, ¿sí? Y entonces, esta masa de aire que se estaría desplazando, o sea, sube desde aquí, desde el Ecuador, ¿sí? Está elevándose y digamos que avanza, pero a la vez por la misma rotación va a girar hacia la derecha. Entonces, digamos que va a girar así. Y en la parte inferior, entonces la masa de aire va a girar hacia la izquierda. Entonces sube, digamos, desde este punto, pero entonces además de esta masa, va a girar es hacia la izquierda, o sea, va a girar en esta dirección. Aquí entonces se van a romper, digamos, como en unas etapas, o es lo que se llaman las células, ¿sí? Estas células, digamos que están divididas según la latitud donde se encuentran. Tenemos la célula directa, tenemos dos células directas, Hadley tropical. Ay, perdón, aquí no, esta célula directa aquí me quedó mal. Esta es digamos, la célula polar. La célula de Hadley es básicamente esta, perdón, omitamos esto de acá. ¿Sí? Porque es la En la tropical. guía está, ¿La tienes? Sí, en la guía sí está sí, no, la diferente. verdad es que sí, aquí cuando estaba editando la imagen, la copié y la pegué y, y se me olvidó editar este detallito. Pero entonces esta es la célula polar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos aquí el aire, vemos que se rompe por el efecto Coriolis y se alcanza entonces digamos, hacer, digamos, como este ciclo se forma, digamos, en tres núcleos o en tres células específicas, ¿sí? La de Hadley es la tropical porque es la que, digamos, es la que tiene mayor fuerza porque el vapor de agua y la mayor temperatura está acá, entonces digamos que es la que más, es la más fuerte y la que más se concentra, pero entonces al llegar hasta esta latitud a 30 grados, entonces aquí va a haber menor temperatura, por lo cual con el efecto Coriolis entonces ya tiende a bajar y es donde se forma esta celda, ¿sí? Digamos, cuando ya el aire desciende y se enfría y retorna, ¿sí? Esto que tenemos acá, muestra a ver si le cambio de color para de pronto diferenciarlo. Los vientos como tal que retornan hacia el trópico son los que conocemos como los vientos alisios, ¿sí? Entonces que en esas épocas frías que uno dice, ay, pero el aire está muy frío y escuchamos que el IDEAM dice, no, es que son los vientos alisios que están pasando por el Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces esos son los procesos que ocurren aquí. Y en la latitud inferior, pues ocurre lo mismo. A los 30 grados de latitud, entonces el aire desciende y este aire que retorna hacia el trópico es un aire más frío y son los vientos alisios. Ya entonces tenemos la célula, digamos, polar. Bueno, no, la célula inversa de Ferrel, que esta sería, digamos, la intermedia, por decirlo así, se llama célula inversa porque, bueno, digamos que hay un mayor movimiento horizontal, digamos como por el efecto de la rotación, y la columna cálida pues no es tan cálida, la columna que sube acá, ¿sí? Porque aquí entonces hay un descenso, pero también aquí puede presentarse entonces ese ascenso nuevamente, pero no es tan cálido y llega entonces a los 60 grados de latitud, nuevamente desciende y aquí ya, digamos, retorna hacia a estos 30 grados de latitud. Entonces, digamos que frente a esta célula de Ferrel es la que caracteriza que se produzcan los ciclones, o bueno,
esta determina los ciclones y los anticiclones, y por eso es que en estas zonas, digamos, se presentan más característicamente los procesos de huracanes. Entonces acá tengo esa característica o esta imagen, ¿sí? Las células digamos que hay, bueno, hay estos ciclones y anticiclónicos, ciclones y anticiclones dependen es de ese frente de aire, si yo tengo un frente de aire frío, un frente de aire caliente, ¿sí? Entonces, cuando el aire es cálido y húmedo y hay formación de lluvias, ¿sí? Entonces tenemos la característica de una baja presión y el aire está ascendiendo. Y cuando pensemos que, digamos, el aire, si hay un aire cálido, ¿sí? Y está subiendo, y acá yo tengo un aire que es muy frío, el gradiente, voy a retornar acá a esta imagen. El gradiente que yo tengo acá, voy a borrar esto. El gradiente que yo tengo acá, digamos como ese diferencial de temperatura que yo tengo acá, es mucho mayor que el que yo tengo acá, porque aquí sabemos que el aire es mucho más cálido, ¿no? Hacia esta zona. Pero al venir este aire que está cálido, pero bueno, no cálido intermedio, por decirlo así, porque en parte se ha retornado, pero este aire cálido que viene acá, este frente caliente, es, digamos que el gradiente que hay o el diferencial de estos frentes, de este frente frío con este frente caliente, es muy grande, ¿sí? Y al ser tan marcado es cuando la velocidad del viento va a aumentar y ahí es donde se forman las zonas ciclónicas, ¿sí? Entonces, digamos que este es la razón o es la forma en la que se forman los huracanes. Y por eso es que nosotros en el trópico o en la zona de confluencia intertropical no tenemos, digamos, como ese fenómeno tan directo, que no nos incide tan directamente los fenómenos de los huracanes como si en altas latitudes. Esto digamos que es para leer, es para ver explicaciones, porque digamos que uno puede, digamos que la complejidad de esto es para entenderlo, pero hay que ver, digamos, es la dinámica del aire y recordar eh, que si digamos, según el ascenso hay un gradiente de temperatura, hay una diferencia de temperatura, las diferencias de densidades, esto va a hacer que haya una mayor presión o no para que influya entonces en las velocidades del aire. Y entonces aquí ya tenemos que hablar de otro tema que también está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente y es la estabilidad atmosférica. ¿Qué pasa con la estabilidad atmosférica? Digamos que es la capacidad que tiene la atmósfera para mantener, digamos, su estado, digamos, sus características o modificarlo según un proceso que se llama forzamiento, ¿sí? Entonces, hay diferentes forzamientos en el ambiente, ¿sí? Digamos que la estabilidad es cuando se igualan las masas y se mezclan, digamos, no hay, digamos, ese forzamiento de las corrientes de aire. Pero si la temperatura es mayor que de la corriente del aire que el entorno, entonces digamos que ahí es cuando empieza a haber esos cambios o esos forzamientos del aire. Es lo que también cuando estábamos hablando del proceso advectivo y convectivo. Entonces, podemos hablar de un ascenso del aire orográfico, ascenso convectivo y el ascenso frontal. El orográfico, entonces tenemos un relieve, una montaña, y entonces si el aire pues choca con la montaña, va a subir, ¿sí? Y al subir, entonces ya después va a descender. Y va a tener unas características también pues por los cambios de temperatura, características de humedad, de condensación, y por eso entonces tenemos la característica del barlovento y el sotavento. ¿Qué pasa con el convectivo? El convectivo es el que ya hemos visto ampliamente, entonces donde se evapora la masa de aire por el efecto de la radiación y entonces al subir va disminuyendo la temperatura y se forma la nube. Y el ascenso frontal, digamos que también es, el frontal es, bueno, cuando ese aire frío que desplaza esa masa de aire cálido que ha subido, entonces digamos que supera al ser de menor densidad, va a superar este aire y este va a ocupar la zona inferior. Entonces, digamos que la atmósfera como tal, pues ya lo he dicho, es dinámica y tiende a ser más inestable que estable, ¿sí? Estos son los posibles estados y estos dependen del gradiente adiabático. El gradiente adiabático, digamos que me va a describir los cambios de temperatura
frente al cambio de altitud. Básicamente es en relación directa con la altitud. Esto lo vemos, digamos, en el proceso, por ejemplo, cuando hablamos del barlovento y el sotavento, que el aire como tal húmedo está chocando contra una montaña, sube el aire. Al aumentar, digamos, en la elevación, va disminuyendo su temperatura, se condensa, se forman las nubes, llueve a este costado, pero entonces el aire, digamos, al caer la precipitación en este costado de la montaña, el aire que cruza es caliente y seco. ¿Sí? Entonces, ese aire caliente y seco, por ejemplo, es uno de los factores que influye en, por ejemplo, en riesgos de incendios, ¿sí? En ciudades o en procesos, digamos, o de incendios forestales como tal. Entonces, si el gradiente adiabático lo que me va a decir es que yo tengo una masa de aire, una temperatura específica, y el adiabático seco es el que, digamos, es la tasa de cambio en la atmósfera normal, sin hablar de humedad, ¿sí? Entonces, cuando yo, digamos, es una masa de aire que está seca y va subiendo, esta va, a medida que va subiendo, va disminuyendo la temperatura alrededor de más o menos 10 grados centígrados por cada kilómetro que asciende, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El gradiente adiabático húmedo es que este proceso de disminución de la temperatura va a variar cuando la masa de aire, digamos, se enfría y alcanza el punto del rocío. Entonces, el vapor que esté presente, el vapor de agua que esté presente en esa masa de aire, llega a una altura, por ejemplo, a 1 kilómetro, y a esa altura alcanza el punto del rocío. Entonces, digamos que, eh, por decirlo así, es el 100% de la humedad relativa, ¿sí? Entonces es cuando el punto de rocío, ya es cuando entonces se forman las nubes, ¿sí? Y digamos que ya entonces se da la lluvia. Pero este proceso de formación de nubes, recordemos que el vapor de agua contiene energía, retiene calor. Entonces, al formar el agua, se libera ese calor. ¿Sí? Y ese calor, entonces, digamos, es el calor, digamos, ese es el calor latente que es liberado, y por eso cuando ese gradiente adiabático húmedo hace que la temperatura o el cambio de temperatura sea menor, pero no sea, digamos, no sea tanto como en el gradiente adiabático seco. Estamos hablando de 10 grados en Celsius por kilómetro. Con el gradiente adiabático húmedo tendríamos 6.6 grados por cada 100 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la diferencia, y de eso depende la formación de las nubes y la misma estabilidad entonces de esa atmósfera. Bueno, ya hasta aquí entonces, digamos que, bueno, tenemos entonces la atmósfera, los posibles estados, ¿no? Entonces, en la atmósfera inestable como tal es cuando, digamos, se mantiene, el aire está subiendo, ¿sí? Sube progresivamente, se forman las nubes, pero el aire sigue caliente, entonces sigue subiendo, y ahí es donde ya se forma la convección y, bueno, el movimiento de las nubes. Y cuando se habla de la atmósfera estable, es cuando se eleva un poco la masa del aire digamos que la temperatura como tal la eleva solo un poco, se va enfriando esa masa de aire y simplemente, digamos, se mantiene o retorna a su posición, o sea, digamos, va a ser más estable, mientras que la inestabilidad sería por esas mismas corrientes de viento que se tendrían. Ya entonces, bueno, aquí ya vamos a hablar de la contaminación atmosférica, que es el último tema que atañe a nuestro módulo 1. Digamos que la contaminación atmosférica pues la hemos quizá abordado desde otras asignaturas, y pues es una de las principales crisis ambientales que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces digamos que son temas que no son ajenos ya, digamos, como a nuestra cotidianidad. El principal, como les decía, pues la contaminación atmosférica en el inicio es el principal riesgo ambiental según la Organización Mundial de la Salud por la morbilidad que representa, digamos, en las poblaciones, ¿sí? Digamos que la contaminación atmosférica tiene efectos no solo, pues, tiene efectos ambientales, pero también para la salud.
¿sí? La contaminación entonces, digamos que puede repercutir de forma importante en la salud de las personas y tenemos, ay, perdón, que se me movió voy a hacer un zoom acá. Tenemos diferentes orígenes de la contaminación atmosférica. Entonces tenemos de antropogénica, ¿no? Tenemos la industria, los medios de transporte, incendios forestales, pues algunos son, digamos, procesos pues naturales por decirlo así, pero otros son ocasionados por el hombre. La radiación, porque si no tenemos esas capas que nos protegen en la atmósfera y por efecto o consecuencia de los aerosoles, pues vamos a tener también un efecto de radiación. Daños hay a nivel sistémico por montón, ¿sí? Pueden haber desde daños en el cabello por radiación, fatiga, dolor de cabeza, irritación de ojos y mucosas, daños en el sistema nervioso, cardiovasculares, enfermedades respiratorias, daños en el hígado, en los huesos por efecto de la misma radiación, daños en la piel, daños en el intestino e incluso en el aparato reproductor. Es más, la contaminación atmosférica puede ser uno de los factores de riesgo de pérdidas gestacionales. Mujeres que estén en embarazo pueden perder sus bebés a causa de la contaminación atmosférica o quizá también pueden tener, digamos, problemas que a veces son congénitos, digamos, son hereditarios, como problemas, digamos, digamos, de disminución cognitiva, síndrome de Down, digamos, otro tipo de este tipo de problemas. Y estos problemas no es propiamente, no siempre es porque sean por herencia, sino porque son efecto de la misma contaminación ambiental. Tenemos entonces diferentes clasificaciones de contaminantes, ¿sí? Los contaminantes los podemos clasificar según su origen, si son naturales o si son antrópicos. Entre los naturales pues están las emisiones volcánicas, aguas contaminadas, tenemos descargas eléctricas, los antrópicos pues ya todos los que hemos mencionado. Según el tipo, tenemos los contaminantes físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Los físicos entonces digamos que podemos mencionar el ruido, la contaminación lumínica también es una contaminación, digamos, física. Las radiaciones también sería física. Y los químicos, pues ya son los componentes o los compuestos como tal contaminantes que se dividen en primarios y secundarios, que ya los vamos a ver. Y entonces, digamos que también se pueden clasificar como gases y como partículas. Según su fuente, bueno, en los biológicos también hay contaminantes atmosféricos que son de tipo biológico, por ejemplo, las esporas, los ácaros, bueno, perdón, las heces de los ácaros y el polen. Sí, el polen cuando es primavera en las zonas donde hay estaciones, en altas y bajas latitudes, el polen en la época de primavera es una problemática que ocasiona problemas de salud a las personas y pues es de origen natural, pero pues está presente y tiene efectos en la salud. Y finalmente, según la fuente, tenemos, disculpen un segundo, discúlpenme en un momento. Listo, qué pena con ustedes. Entonces tenemos las diferentes fuentes, entonces pues emisiones de fuentes fijas como tal, que son las industrias, las que emiten los gases y las partículas, y las emisiones y las fuentes móviles como tal, que pues ya son básicamente los vehículos como tal que tenemos. Los biológicos, tenemos que tener presente que, por ejemplo, la actividad ganadera, que digamos que las excretas del ganado generan altas cantidades de metano, entonces esa es una fuente también de contaminación atmosférica a modo de ejemplo. O también de la misma degradación de la materia orgánica, esa es otra fuente, por ejemplo, la degradación de los residuos. Listo, entonces tenemos entonces ahora el concepto de emisión e emisión, y es súper importante este concepto porque
determina ese análisis de calidad de aire, de ese análisis de contaminantes que yo voy a hacer. Tenemos que diferenciarlos bien, porque el fenómeno de emisión es el que, digamos, es el analizar esa concentración específica de contaminante que está en una fuente, ¿sí? Que es una descarga de una fuente, tiene una característica puntual de, por ejemplo, una concentración, unos tipos de contaminantes, un flujo como tal en un tiempo determinado, y yo analizo esa descarga específica. La inmisión es la diferencia que hay entre la emisión y el transporte de contaminantes por los procesos meteorológicos que ya hemos hablado un poco, como el clima, vientos, los accidentes topográficos, las brisas marinas o del valle, inversiones térmicas, las islas térmicas o islas de calor, porque estas, digamos, hacen que cuando no haya vientos, entonces hace que se concentren los gases contaminantes y por tanto la inmisión es esa concentración que está en el ambiente o digamos la que se diría la que afecta, digamos, realmente la salud de las personas porque es la que está inhalando, es la inmisión como tal que recibe esas poblaciones, esas comunidades, esos sistemas como tal. Vemos entonces aquí que tenemos los contaminantes primarios y secundarios. Los primarios entonces son los que se generan en las descargas como tal, como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. Y acá tenemos los contaminantes secundarios que por esos efectos de transformación química a causa principalmente de la radiación solar, de la presencia de la humedad, entonces se transforman estos compuestos en otros contaminantes que tienen otros problemas. Tenemos entonces frente a esto algunos problemas ambientales como la lluvia ácida, afectaciones a la salud directa, el ozono troposférico y el cambio climático. Ya entonces tenemos dentro de los contaminantes primarios, para terminar el tema, tenemos que los contaminantes primarios, tenemos por ejemplo, se pueden clasificar en sedimentables y en suspendidos. Los sedimentables son los que apenas se liberan, digamos, precipitan rápidamente por su peso y son los que se conocen también por su sigla en inglés como partículas suspendidas totales. Tenemos también las suspendidas, que es material particulado PM10, es decir, inferior a 10 micras, ¿sí? Y este es respirable. Entonces, al ingresar a las vías respiratorias, pues va a tener efectos en la salud de las personas y principalmente a nivel de vías respiratorias. El PM2.5 es el principal, digamos, en la actualidad es el principal indicador de calidad de aire, digamos, bueno, en conjunto con estos, pero estos en términos de salud pública, porque el PM2.5 es tan pequeño, son partículas inferiores menores a 2.5 micras, y estas ingresan, pasan los alvéolos, ingresan al torrente sanguíneo y pueden ya llegar, digamos, tienen otros alcances, entonces pueden tener hasta efectos a nivel cerebrovascular. Y en los gases, tenemos los gases que son los compuestos de azufre, nitrógeno, óxidos de carbono, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, los halógenos y sus derivados y los metales pesados. Los metales pesados, digamos que aunque son gases, normalmente van muy asociados al material particulado, van fijados a estos y bueno, en realidad parte de estos pueden fijarse incluso a ese material particulado. Dentro de los contaminantes secundarios, entonces tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico y el anhídrido sulfúrico, que son, digamos, formados, digamos, por la combinación de los óxidos de azufre con el aire, perdón, la humedad que está presente en el aire, ese vapor de agua. Tenemos también trióxido de nitrógeno, nitrato de peroxiacetileno, que es el PAN, y el ozono troposférico, que pues son otros que repercuten también en diferentes problemas ambientales como afectación a la salud y cambio climático también. Ay, perdón, discúlpenme. Descartar, discúlpenme. Entonces, hasta aquí hemos visto el contenido del día de hoy. Ah, bueno, perdón, olvidé presentar los contaminantes criterio. Estos contaminantes criterio son los que me van, digamos que son los referentes que yo tengo
para calidad del aire, ¿sí? Son los que por norma se establece que son los que se están monitoreando de forma permanente para, digamos, establecer los niveles de alerta de calidad de aire en una zona. Tenemos otros contaminantes que son de vida corta que también a veces que están en Profesora, esos no, sistemas. ¿No se está no se viendo la está presentación? Ay, discúlpame. compartiendo pantalla. Vale, No. discúlpame un segundito. Ok, ya, listo. Perdona, gracias por avisarme. Entonces, estos, digamos que también pueden analizarse en esos sistemas de calidad de vigilancia, de calidad de aire, pero los contaminantes criterio, digamos que ya son los que están establecidos por norma. Hay, para Colombia, estos son los contaminantes criterio. Hay otros contaminantes criterio, digamos, en otros países. Por ejemplo, plomo puede ser un contaminante criterio, pero no es nuestro caso. Y tenemos entonces también los gases de efecto de invernadero, que también, pues, digamos que pueden ser analizados y monitoreados, pero los principales, entonces, quiero que sean centrados en estos. Ya hasta aquí damos cierre al contenido temático de esta sesión. Quisiera pasar, me voy a excusar con ustedes, pero tengo una clase a las 11, entonces tengo que ser bastante breve ya, digamos, en esta etapa. Sin embargo, quisiera, digamos, socializar las actividades evaluables que tenemos para este módulo, de forma que, digamos, ya si ustedes tienen inquietudes específicas, que podamos aclararlas, que ustedes me puedan contactar a través de correo, ya que esta actividad, pues como ustedes, bueno, las actividades evaluables que tenemos, la primera actividad vence este lunes, ¿no? Este lunes a medianoche. Entonces, para que podamos revisarla y ustedes puedan, digamos, tener claridad y aclarar de pronto inquietudes. La primera actividad es una investigación y actividad práctica y el propósito de esta es que ustedes relacionen esas características urbanas y esas variables climáticas de una zona de estudio con los niveles de calidad de aire, ¿sí? Para analizar esa incidencia o repercusiones del clima y factores urbanos sobre la contaminación registrada. Entonces, ese análisis de todos esos procesos meteorológicos es lo que, digamos, ustedes pueden determinar, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una precipitación en épocas de lluvia, la precipitación arrastraría ese material que está suspendido en el aire y limpiaría la atmósfera. A mayores vientos puede que haya un arrastre de contaminantes que los disperse o puede que sea una zona en la que a la que estén llegando contaminantes de otras zonas. Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes consulten digamos, primero un municipio o localidad donde, si quieren, donde ustedes viven, ¿sí? Van a consultar información como ubicación, condiciones climáticas, las direcciones del viento predominantes, humedad, temperatura, bueno, aspectos como los que se mencionan acá, y características geográficas y topográficas, ¿sí? Frente a estas características, entonces ustedes van a, digamos, a hablar si es una zona urbana, si es una zona rural, para entender, digamos, por ejemplo, si hay un parque automotor importante o si, digamos, es más una zona que sea industrial, que puedan, características que puedan incidir en esa contaminación del aire. Van a ingresar a CISAIRE, que es ese sistema de información de calidad de aire, y que es a nivel nacional, y ustedes lo encuentran aquí en este enlace del IDEAM. Van a consultar entonces datos meteorológicos de al menos 3 variables, ¿sí? Y ustedes van a descargar esa información para presentarla, digamos, para poder analizarla e integrarla. ¿Qué van a hacer primero? De esa estación meteorológica, entonces van a consultar, digamos, 3 variables meteorológicas, ¿sí? Y de esa información que ustedes descarguen también van a consultar datos de calidad de aire, ¿sí? Entonces, en la red de CISAIRE, ay, disculpen, ¿por qué no me deja? Si yo ya había ingresado. ¿Tú has tenido la oportunidad de ingresar a CISAIRE? Mira, bueno, aquí yo estoy ingresando por Google, pongo CISAIRE IDEAM. Y aquí ya ¿A tengo dónde, entonces profe? en Google, en IDEAM, en Google ingresé, puse CISAIRE
y me aparece CISAIRE y DEAM, ¿sí? Entonces, aquí aparece el subsistema de información sobre calidad de aire, ingreso a este punto y aquí es donde yo puedo hacer las consultas, ¿sí? Yo tengo aquí información de calidad de aire por sistema de vigilancia de calidad de aire, por departamento, municipio, pero a través de este punto de consultas es donde yo puedo seleccionar el municipio, si por una red como tal de calidad de aire o solo por municipio, estaciones específicas, cuáles son parámetros, los parámetros como tal. Entonces, que yo pueda seleccionar tanto de variables climáticas como de contaminantes, ¿no? Miren, aquí los tenemos por contaminantes, digamos, y por sistema de vigilancia. Entonces aquí podemos consultar la información, pero que sea por este link de consultas, que es donde podemos descargar los Excel de los tiempos históricos que están disponibles, ¿sí? Entonces digamos que vamos a jugar frente a un rango de procesos meteorológicos, ¿sí? Un rango de fechas, digamos, de unos 10 años para ver los promedios como tal que tengamos y así poder analizar esas características de datos meteorológicos con esas características de variables, perdón, datos meteorológicos con características de calidad de aire, de esos componentes, ¿sí? Van a ser entonces 3 variables de cada una, 3 meteorológicas y 3 de calidad de aire. Los material particulado, ozono, PM2.5, los que ustedes quieran. Tienen que tener presente que de pronto haya uno que una estación no tenga disponible, ¿sí? Entonces, según la estación que ustedes consulten, procuren o ampliar el rango o buscar o seleccionar otra estación que de pronto tenga esa información. Finalmente van a consultar, entonces van a comparar esos datos y van a responder entonces estas preguntas. ¿Qué incidencia tienen las condiciones climáticas imperantes en el municipio? ¿Cuáles son esas características del clima que predominan en el municipio y qué efecto tienen sobre esa calidad del aire? ¿Sí? Se dispersan los contaminantes, se concentran más, por esos procesos meteorológicos que, digamos, ya hemos mencionado. Y cómo eran las condiciones climáticas, por ejemplo, cuando se analizan esos picos, yo puedo tener unos datos y puedo analizarlo gráficamente, ¿sí? Entonces, yo puedo analizar o coincidir un pico como tal de mala o buena calidad de aire con una característica climática. Si digamos hay una mala calidad de aire y mejoró la calidad del aire porque el material particulado se redujo, no sé, al 50%. ¿Por qué fue? Quizá hubo una precipitación o aumentaron los vientos. Entonces, esas son las características que tenemos que analizar. Entonces, van a analizar esas condiciones del municipio, ¿sí? Digamos, respondiendo estas preguntas. ¿Qué incidencia tienen esas características del municipio en la calidad del aire registrado? O sea, esto ya es, digamos, el cierre, el análisis de esta comparación que ustedes están haciendo. Y van a comparar finalmente con la estación Puente Aranda de Bogotá, ¿sí? Esta estación, entonces ustedes lo que van a hacer es que para las mismas fechas y variables seleccionadas van a descargar la información de la estación Puente Aranda. Esta estación es muy característica de contaminación atmosférica porque tiene unas características específicas al ser una zona industrial donde tiene digamos que los vientos como tal no son predominantes en esa zona y por tanto se concentran esos contaminantes, ¿sí? Y llegan de otras zonas, además. Entonces, digamos que vamos a hacer esa comparación con los datos de la estación Puente Aranda como para ver esos resultados que tenemos frente a esto. Bueno, si son unas características similares o es una mejor calidad del aire. Y finalmente, esta información la van a presentar en un informe con normas APA digamos, pues para presentar el contenido, los puntos que se han descrito. Acá tenemos el paso a paso para ingresar y lo que se debe presentar entonces es esta información básicamente, la portada, la información consolidada de la actividad y el análisis de resultados, máximo 2 páginas y la bibliografía. ¿Listo? Entonces, aquí aparecen los criterios de calificación de esta actividad para que los tengan por favor presentes y esta actividad está desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta sobre esto?
No, no, señora profesora. Bueno, recuerden que, pues bueno, yo entiendo que, digamos, frente a esto, si surgen preguntas, si ustedes necesitan, digamos, apoyo, colaboración, una solicitud de un tiempo, recuerden que deben contactarme oportunamente para que yo pueda apoyarles para el desarrollo de esto y que ustedes lo puedan presentar, digamos, unos días posteriores. Pues digamos la entrega en el marco de la próxima semana, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a ti, Laura, por tu participación, por tu asistencia. Y entonces, pues ya con esto damos cierre al encuentro, me despido. Espero que haya sido de interés para ustedes esta clase y estaré atenta entonces a cualquier inquietud que tengan para el desarrollo o para el manejo de la plataforma, ¿vale? Bueno, profesora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por tu participación. Entonces, un feliz fin de semana y que se cuiden todos mucho, porfa, y aprovechen Gracias, mucho el tiempo con sus profesora. seres queridos. Feliz fin de semana. Lo mismo, profesora. Que esté muy bien. Hasta Que luego. estés muy bien.